Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios. Hoy domingo 22 de febrero del 2026, año del Señor. Estamos nuevamente aquí y estábamos hace un momento en oración. Habíamos dicho que nosotros debemos tener esa necesidad de la presencia de Dios, una necesidad imperiosa, porque si nosotros entendemos que tenemos un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, sensible a nuestras necesidades y problemas, ¿cómo no anhelar la fuente de tanta bondad, de tanta virtud, una virtud divina, incomprensible? Buscarle a Él en realidad es tener sed de Él, porque sabemos que al lado de Él nada nos va a faltar. Por supuesto que nada nos falta, como dice el Salmo 23. Y no nos falta nada porque todas nuestras necesidades están cubiertas, pero no solamente se cubren las necesidades humanas, sino espirituales. Y dentro de ellas aún la corrección no nos va a faltar. Entonces tenemos de todo en el Señor y por eso anhelamos su presencia, tenemos sed de Él. En esta mañana vamos a abordar precisamente el tema de aprendamos a saciar esa sed de Dios, saciar nuestra sed. Al hablar de sed, nosotros podemos sentir esa sed. Podemos definirla también. ¿Y cómo la definiríamos? Médicamente pudiéramos decir lo siguiente: es un llamado imperioso, urgente, que el organismo tiene por necesidad de agua, con deseos de ingerir agua porque le es necesario, con el objetivo de que se equilibre el funcionamiento interno de un organismo, porque no solo nosotros tenemos sed, también los animalitos, las plantas se nutren, aparte del sol, con agua. Entonces es necesario esa provisión de agua. En nosotros puede ser, por ejemplo, una elevada cantidad de sal. Después de haber comido canguil o las cascaritas que nos gusta mucho acá en Cuenca, generalmente la gente tiene sed. O de azúcar. Cuando hemos comido algo demasiado dulce, el organismo exige más agua para diluir y equilibrar nuestro medio interno. También se da en pérdida de líquidos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando hemos tenido una hemorragia o cuando nuestros líquidos intestinales, por una enfermedad del intestino, está eliminando demasiados líquidos, tenemos esa sed. La sed se traduce por un ansia de beber líquidos, como habíamos dicho, debido a un estado que llamamos deshidratación. El estado químico de nuestro cuerpo le da la información a nuestro cerebro y él induce a la sed, a que voluntariamente busquemos tomar agua. El no cubrir las necesidades de líquidos puede llegar a causar daños irreversibles en el cuerpo humano. Sobre todo, hay 3 órganos nobles que buscamos mantener en un equilibrio, y es el cerebro, el corazón y el riñón. Hasta aquí la clase de biología que nos va a servir para poder entender la enseñanza que el Señor nos tiene en esta mañana y que es indispensable entender.
la sed que debemos tener de Dios. ¿Cuál es nuestra realidad actual? Sabemos que Dios, por su voluntad, nos creó, nos sostiene con vida y sabe que requerimos continuamente de llenar nuestras necesidades diarias. A nuestro alrededor se desarrollan tantos peligros, muchas ideologías, miles de soluciones que prometen mucho, pero que por experiencia solo hemos constatado que son falsas esas soluciones y que nos producen más bien decepción. Necesitamos de emergencia cubrir nuestra necesidad de paz, de alegría, de confianza, de amor, de esperanza, que ningún método mundano llega a satisfacernos. A ello podemos llamar sed de Cristo, porque todo proviene de Él. Uno de los apóstoles de Cristo, que es Juan, se refiere precisamente a esta necesidad y la manera de saciarla como Dios ha dispuesto. Pero antes vamos a orar. Amadísimo Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, porque después de crearnos, amado Padre, nos sostienes cada día, Señor. Cada respiración nos recuerda que eres tú la vida, Señor. Eres tú la fuente de nuestra vida, de nuestra paz, de nuestra alegría, de nuestro gozo espiritual, aún de nuestro sufrimiento, Señor, que tiene el propósito de purificar nuestro espíritu y fortalecer nuestra fe. Te damos en esta mañana toda la gloria, toda la honra, Señor. Sé tú tomando nuestras vidas y ayudándonos a ser fieles para llegar a estar contigo cuando tú lo dispongas, amado Padre. Te damos las gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 7, verso 37, lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Cuando asistimos a una fiesta regularmente, lo habitual es que todos salgan de la fiesta satisfechos. Lo que menos pensamos es en tener sed al salir de una fiesta. Y esto nos dice nuestra parte humana y nos preguntamos ¿a qué tipo de sed se refería nuestro Señor Jesucristo? Vamos primero a encontrar que se trata de una invitación. ¿Una invitación para quiénes? Pues a los que estaban en la fiesta. Y la fiesta a la que hace referencia la palabra de Dios en esta cita es la fiesta de los tabernáculos que celebraban. Y había mucha gente. Y Cristo quiere que cada uno lleve un último mensaje. Recordemos que cuando se han congregado muchísima gente, es difícil que vuelvan a estar las mismas personas. Era el tiempo propicio para decir o hacer algo como para que la gente se encamine hacia la salvación. La próxima fiesta solemne probablemente iba a celebrarse en 6 meses y algunos de esa multitud habrían muerto para entonces. Cristo no quiso dejar pasar la oportunidad de que escuchen esa verdad viviente y privilegiada. Jesús lo hizo con solemnidad al ponerse de pie y levantar su voz. Este es un ejemplo que debemos seguir al proclamar quién es la fuente de nuestra salvación y que cada uno de los creyentes debemos poner en práctica para agrandar el reino del Señor e impedir que mucha gente
vaya al infierno por no abrir nuestra boca. Las palabras de Jesús eran tan cálidas como el calor del anhelo de Jesús de que todos no perdieran la oportunidad de escuchar y, en lo posible, aceptar esa invitación a ser salvos. Nosotros deberíamos gritar a voz en cuello, ser verdaderamente insistentes hasta estorbar con nuestra voz para hacernos oír. La invitación es universal. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Alguno. ¿Quién es alguno? Somos todos. Y eso lo dice el Señor. Creo que sería muy necio de parte nuestra no anhelar ser salvos por la sangre de Cristo. Todos anhelamos felicidad. Entonces, al entender que Cristo es la única fuente de gozo eterno, ir a Cristo debe ser nuestra sed. Porque nuestra vida ha entrado en un desequilibrio en que necesitamos restaurarlo. Y estamos invitados, todas las personas que tenemos sed, y además todos los que buscan saciar esa sed en otros lugares que no son Cristo Jesús. A estos insatisfechos les promete que saciará su sed si se acuerdan de Él, si es que acuden a Él, y si llegamos a Él, que es fuente de agua viva. Es el llamado con total seguridad de que nadie va a ser rechazado, y por mucha sed que tenga, va a quedar saciado, no solo refrescado, sino aún satisfecho con provisión suficiente para la vida eterna. No es poca la oferta que el Señor está haciendo. ¿Cuáles somos los invitados? Volvemos a repasar, pues desde el Antiguo Testamento se nos ha ofrecido lo que Cristo lo corrobora en Isaías capítulo 55, verso 1, y dice lo siguiente: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Todos los que tengamos sed, somos los invitados. No solo los judíos del tiempo de Isaías, también los gentiles invitados por Cristo, los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, los que vamos buscando saciar nuestras necesidades. Mientras vamos por las encrucijadas de la vida, es a ellos lo que es igual a todos los creyentes, y no solo los ministros, somos los encargados de extender la invitación de venir a Cristo, a la oferta de la salvación. El Evangelio no excluye, sino a los que se excluyen ellos mismos con sus propias voluntades. El requisito es estar sedientos. Quienes están satisfechos con el mundo, con sus placeres, con sus comodidades, no están sedientos porque no reconocen la necesidad. Tampoco los que creen ser autosuficientes, los que confían en sus propios méritos y esfuerzos, porque para ser salvos es necesario comprender que estamos perdidos, por lo que todos los que estamos sedientos o insatisfechos estamos invitados a ir a las aguas de Jesús. Y es curioso saber que cuando Dios nos da su gracia, lo primero que pone en nosotros es la sed de salvación, porque nos entendemos pecadores, necesitados. ¿Hacia dónde es la invitación? Pues a las aguas. La invitación es ir a Él, a Cristo. Las fuentes de salvación fueron abiertas en el Calvario. Allí, Cristo, que es
la roca que fue golpeada y que fue herida, de allí brotó el agua de vida para nosotros. ¿Cuál es la actividad por desarrollar? Dice, venid y comprad, porque esto es una transacción, pero es una transacción beneficiosa para el que quiere comprar. Venid y comed, es lo que se debe hacer, en donde no solamente sacia la sed, sino también nuestro apetito, y apetito eterno, porque Cristo es el pan que sacia de vida a cada creyente. En el Antiguo Testamento nos es ofrecido vino y leche, que apagan la sed y que nutren el cuerpo, que reavivan los ánimos. Y Cristo va más allá de nuestras necesidades. Nos invita a ir a las aguas y nos ofrece sobreabundancia de ella. El agua simboliza la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el costo? Es gratis, sin dinero, sin precio. Y al respecto, que esto no quiere decir que no tiene valor alguno, sino que el valor de lo que se nos ofrece excede todo precio, todo esfuerzo humano. No puede conseguir lo que Cristo nos da. Pero quien lo ofrece no necesita de nosotros ni de cosa alguna que le podamos ofrecer. Todo lo que nosotros podemos ofrecer ya ha sido pagado, no con dinero, no con bienes, sino con la sangre preciosa de Cristo, del Hijo de Dios. Somos en realidad llamados y bienvenidos a recibir los beneficios de las promesas de Dios. Nos reconocemos entonces deudores eternos por la gracia de la salvación otorgada de una manera libre por su amor infinito. Pero acudamos no solo los sedientos. ¿Sí? Cristo extiende la invitación a los pecadores, es decir, a todos. Con tanto amor lo dice desde los primeros tiempos. Y en Isaías capítulo 1, verso 18, leemos lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una de las más tiernas manifestaciones de la bondad de Dios. Es una invitación a examinar la vida de cada uno de nosotros a la luz de la palabra de Dios y sentir arrepentimiento para que todo quede alineado a la voluntad del Padre, no por medio de ofrendas ni sacrificios, sino acercándonos a su comunión. Solo debemos estar dispuestos a obedecer, y ni siquiera Dios nos exige una obediencia perfecta. Nosotros no somos perfectos, sino un corazón contrito y humillado, dependiente de su misericordia. Esta es la forma con que Dios ofrece perdón de pecados. Su perdón es tan eficaz y tan completo que si nuestros pecados son tan profundos o malignos o por mucho tiempo, si nos limpiamos por medio del arrepentimiento, Dios lo deja puro con su perdón. Tiene esa capacidad de limpiar. Y me queda una gráfica en mi cerebro. Si es que yo pongo en estos dos dedos un hilo y otra vez y otra vez doy vueltas en estos dos dedos, y se me ocurre unas 50 veces o unas 100 veces el hilo aquí. Con mis fuerzas probablemente yo no pueda romper, pero Cristo es la tijera que rompe ese hilo de un tajo y quedamos libres de pecado y limpio el corazón con su perdón. Romanos capítulo 5, verso 8 lo confirma cuando dice lo siguiente:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más prueba de amor pudiéramos esperar? Entre los hombres es probable que alguien se sacrifique por defender gente buena, una causa justa, pero nosotros, que no solo éramos débiles, incapacitados para alcanzar la salvación, éramos además malvados, pecadores hasta el nivel de impíos, merecedores de la condena eterna, enemigos de Dios, rebeldes, huyendo de Dios en lugar de buscarle. Dios nos busca y nos ofrece lo que tanto necesitamos. Dios envía a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, pese a ser injustos, a ser malos y con mal comportamiento, con un comportamiento hasta de enemigos de Dios. Nosotros no estaríamos tan dispuestos a sacrificarnos por alguien que es injusto. He allí la demostración del nivel del amor de Dios. Dios invita también a los cansados y cargados, como lo dice en Mateo capítulo 11, verso 28, que dice lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La compasión de Cristo no tiene límites. Tenemos un Dios que se duele de nuestras dificultades. Nos invita a ir a Él para aceptar su oferta. Veamos a Jesús como nuestro reposo, para depositar en Él nuestras cargas, para refugiarnos en sus brazos. Sin discriminación alguna, el Señor nos invita, porque dice a todos. El peso nos abruma, nos hace que caminemos lento. Jesús vino a aligerar nuestras cargas, a aliviar nuestro cansancio, porque su mandamiento no es gravoso. Y hay un peso, sobre todo, que no solo produce fatiga, sino ansiedad insoportable, y es el pecado. El pecado nos angustia porque pesa sobre nuestras cabezas la ira de Dios. No podemos reposar mientras no nos liberemos de esa carga. Si lo escondemos, esa carga va a ser hallada. Al estar en esa condición, sería mejor acercarnos a Cristo en busca de perdón y alivio de nuestro peso y de nuestra carga. Volvemos a recordar lo que alguien escribió con total razón cuando leemos: ¿tienes miedo de Dios? Échate en sus brazos. Todos los afligidos, todos los pecadores, pero sigamos sus indicaciones para ver los resultados. Nos veremos salvos en sus manos y seguros en su corazón, porque es allí donde nos guarda a los que le buscamos. Dios nos invita a todos los que quieran venir. Juan, capítulo 5, verso 6, nos dice lo siguiente. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? En el contexto de este verso, trata de la curación de un paralítico al lado de la fuente de Betesda. Entonces le dice el Señor: ¿quieres ser sano? Jesús, al visitar las ciudades, no iba a los palacios, no recibía las llaves de la ciudad, ni le nombraban doctor honoris causa. Tampoco iba a los atractivos turísticos. Él iba donde había necesidad. Y es allí donde los ojos compasivos del Señor vieron a ese hombre limitado en los movimientos de su cuerpo, y acudió a él, que estaba enfermo. Y como Dios supo que vivió mucho tiempo inválido, observemos la pregunta: ¿quieres ser sano?
En nuestros adentros diríamos, ¿cómo no va a querer ser sano? Pero allí Cristo demuestra el respeto a nuestro libre albedrío de cada uno de nosotros. Porque resulta que espiritualmente a veces somos minusválidos con nuestros pecados, pero no todos desean ser sanados porque están cómodos pecando. Y cuando Cristo ofrece ayuda, o alguien en el nombre de Cristo ofrece ayuda a quien no la pide, puede resultar frustrante. Es necesario que los necesitados entiendan su situación para que anhelen salir de ella. Y por supuesto que serán los que más reconozcan la bondad, la ternura y la misericordia del Señor que les ha sido concedido. Aún con la limitación física, muchos no desean salir porque lo toman como pretexto para continuar sin trabajar. Y eso es algo duro. Precisamente en esta semana hubo un momento en que creí que me había olvidado el celular en el taller de trabajo de mi esposo y me di la media vuelta cuando noté que no estaba en su lugar. Estacioné para buscar el celular y frente a mí había un señor. Era alto de cuerpo y me parece que era de tercera edad y temblaba de frío, pero temblaba de frío. Me bajé a la cajuela, saqué un abrigo y le ofrecí. Dije, ¿desea cubrirse con esto por el frío que tenía? Y levantó sus ojos y dijo, no. Es un claro ejemplo de que aún necesitados podemos rechazar la ayuda del Señor, lo cual a nosotros no nos debe ocurrir. ¿Cómo y cuándo acudir? Hebreos capítulo 4, verso 7 responde a esta pregunta cuando dice: Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Efectivamente, no esperemos. Entendemos que el cuándo es ya, ahora. Vamos entrando a la paz de Dios y tenemos la puerta abierta. ¿Por qué esperar? Si necesitamos descansar en Él, nuestro caminar equivocado ha sido corregido por el perdón de nuestros pecados. Entendamos que Dios descansó tras la creación del mundo, pero también se satisface y descansa en ver la obra salvadora de su Hijo, que ha sido eficaz y que la gente entra al reposo del Señor aceptando la invitación cuando nosotros optamos por esta oferta. ¿De qué manera? Dejando todo atrás, dice su palabra, como está escrito en Lucas capítulo 5, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué poder de convocatoria y de convencimiento tuvo el Señor? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a cortar en seco nuestras actividades rutinarias? A lo mejor poco edificantes o muy edificantes. ¿Cuántos seríamos capaces de terminar con nuestras actitudes que sabemos bien que no son agradables al Señor y cortar allí, dejar todo y seguirle? ¿Cuántos estaríamos seguros de dejar atrás nuestras vidas enteras en donde no falta riqueza, valores humanos, prestigio, poder, para dedicarnos a algo nuevo que es la vida en el Señor? ¿O es que acaso nuestro adagio es mejor malo conocido que bueno por conocer?
En este pasaje, Lucas habla de pescadores y es interesante porque el negocio de la pesca en ese momento que fueron llamados estaba en el punto máximo de su prosperidad económica y lo dejaron todo por seguir a Cristo. Cuando nos sentimos a gusto con lo que somos o con lo que tenemos, corremos el riesgo de aferrarnos a nuestras comodidades. Pero el llamado es a dejar todo lo bueno o lo malo para poner nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo. Todavía hoy Dios tiene el poder de llamar y ser escuchado. Y si nosotros respondemos, esto representa un privilegio con el que contamos como hijos suyos. ¿De qué otra manera? Pues con confianza y con fe, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que nos dice lo siguiente: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si de verdad entendemos su misericordia, podemos acercarnos con la confianza de hijos a un Padre bondadoso y con toda la fe puesta en sus promesas, como lo dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que al acercarnos al Señor debemos tener la absoluta seguridad de que contamos con Él, con su poder, con su amor, con su comprensión, y que como siempre va más allá de lo que podamos aspirar, ya que nos garantiza aún el galardón por nuestra fe firme en Él. Y con total responsabilidad. Así debemos acercarnos, porque ahora que tenemos el conocimiento de que no estamos solos, que contamos con un Padre, que es nuestro Dios, lleno de amor, no dudaremos de acudir a su invitación, porque cuando nuestras diarias dificultades nos agobian, cuando las personas en las que confiamos nos fallan, cuando nuestras decisiones incorrectas nos han traído consecuencias indeseables, cuando hemos llegado a desconfiar de todos y de todo, sabemos que contamos con un lugar en donde habita el calor del Padre, una oportunidad para levantarnos, de oferta gratuita, y llegaremos a hacer nuestras palabras, las palabras escritas en Jeremías 29:13, que lo voy a citar, y dice lo siguiente: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. El ir a Cristo nos da el conocimiento de nuestras necesidades. Cristo está siempre dispuesto a saciar nuestra sed, saciedad que la extiende por toda la vida eterna. Aceptemos, pues, esa invitación. Quienes nos declaremos sedientos, vayamos a Él. Amén. Amén. ¿Ya se acabó? Amén, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios. Vamos a estar en oración por las necesidades de esta iglesia, por la salud de las personas que han visto quebrantada en esta semana. Nuestra ministra de alabanza está delicadita. Vamos a ponerla en oración, y por todas las necesidades de toda la iglesia. Les amamos mucho y les esperamos la próxima semana, que vamos a compartir la Santa Cena como primer domingo del mes de marzo. Oramos por todos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.